Como os prometí, hoy os traigo la lista de mejores acciones no chinas. Llevaba bastante tiempo hablando solamente de acciones del gigante asiático, así que muchos de vosotros echabais de menos escuchar qué otras oportunidades hay, principalmente en países occidentales que son los que más controlo. Además, coincide con un periodo de alta incertidumbre con respecto a las acciones chinas, que en mi opinión personal se traduce en grandes oportunidades, pero que para muchos de vosotros puede suponer demasiada incertidumbre para vuestros estilos y preferencias de inversión. Todo esto en un momento en el que la caída de Evergrande, el segundo mayor promotor inmobiliario del país asiático, amenaza con traer un terremoto a partes de la economía china, aunque aún no sabemos de qué escala será el terremoto ni a qué zonas de la economía afectará con mayor fuerza. Hoy vamos a ver 5 acciones que suponen una gran oportunidad de inversión fuera de los mercados asiáticos. ¿Quieres saber cuáles son? Pues vamos a ello. Tengo que decir que la mayoría de compañías que vamos a ver hoy son, como no, estadounidenses. La primera potencia mundial económica y militar tiene muchísimas compañías cotizando en bolsa, abarcando todo tipo de tamaños y sectores. Pero también tengo que decir que cuesta encontrar acciones con buenos retornos para los inversores, en un mercado por lo general tan sobrevalorado respecto a otros momentos históricos y frente a otros mercados en la actualidad. Es por ello que, al igual que hace muy poco hice un vídeo hablando de los riesgos de invertir en acciones chinas, tengo pensado hacer pronto un vídeo con los riesgos de invertir en acciones estadounidenses. Estad atentos al canal y no os lo perdáis. Sin más dilación, vamos con una de las compañías más interesantes del ranking de hoy, y quizá la que más pueda crecer en revenue y beneficios respecto a los niveles actuales. Estamos hablando de la muy posiblemente futura líder mundial de los servicios freelance, es decir, de los servicios, trabajos y proyectos ofrecidos por trabajadores independientes y no por empresas consolidadas. Este es un sector que en mi opinión tiene un futuro prometedor, y un TAM por encima del trillón inglés de dólares, a unos 10 años vista. No me extrañaría que en el futuro una gran parte de la población trabaje desde casa y de forma autónoma. Y la empresa que os traigo hoy, Fiverr, es actualmente la empresa que más apuesta por este modelo de trabajo. Si intentamos valorar la empresa en la actualidad mirando a su ratio precio-beneficios, el PER, o incluso ratio precio-ventas, el PS, nos parecerá que estamos ante una empresa sobrevalorada, con un PER de menos 183 y un PS de 29, respectivamente. Sin embargo, si pensamos en el TAM, el mercado potencial del sector, a varios años o incluso décadas de distancia, entonces podemos empezar a vislumbrar la oportunidad que tenemos ante nosotros. 7 billion es muy poca market cap para la posible líder de uno de los posibles sectores más grandes del mundo a unas pocas décadas de distancia. Los crecimientos del 80% en revenue en 2020 y las estimaciones de crecimiento por encima del 50% este año y del 30% el año que viene nos dan pistas del crecimiento que está por delante. Eso sí, hay que tener en cuenta que esta empresa es israelí, no estadounidense, aunque cotiza en bolsas americanas, y eso puede suponer un posible riesgo extra y pueda otorgarle múltiplos un poco inferiores a las de compañías americanas. De momento cotiza a un 40% por debajo de sus máximos históricos de febrero, y la tendencia parece que es positiva desde la bajada post-earnings de agosto. En segundo lugar vamos con AMD. AMD, junto con Intel y Nvidia, forman el trío americano de la industria de los chips y semiconductores. Este sector es un sector tanto de presente como de futuro, lo que implica que sus empresas gozan a la vez de ventas en las decenas de billones anuales y unos márgenes de beneficios increíbles de en torno al 20 y el 30%, y al mismo tiempo presentan crecimientos anuales en ventas por encima del 10% para los siguientes muchos años. Esta circunstancia se da en muy pocos sectores, y es que la industria de los semiconductores tiene grandes barreras de entrada, dada su complejidad tecnológica e inversiones necesarias para ser competitivo. De entre las tres, AMD presenta la oportunidad más interesante, con un ratio precio-ventas por debajo de 10 frente a los 25 de Nvidia y un PER forward de 34 frente a los 47, mucho más alto, de Nvidia. Esto, a la vez que su crecimiento en ventas estimado para este año y el siguiente se espera que sea mayor que el de Nvidia. Además, AMD lleva varios años consecutivos superando las ventas y beneficios predichas por los analistas, que suelen pecar de conservadores. Cierto es que Intel tiene un PER de 12 y un ratio precio-ventas de 3, muy por debajo de los ratios de AMD, pero se espera que Intel decrezca en revenue y beneficios tanto este año como el que viene, y presenta una mayor incertidumbre de cara al futuro a medio y largo plazo.
Aunque posiblemente no sea mala inversión tampoco con un PER tan bajo, teniendo en cuenta que es una empresa americana, de gran importancia a nivel estratégico nacional, en un sector creciente y con futuro, y con programas de dividendos y recompra de acciones activos. Yo mismo he estado invertido en el pasado y no la descarto en un futuro si se dan las circunstancias adecuadas. Respecto a las FAANG, las 5 compañías americanas de mayor market cap, me he planteado incluir alguna de ellas en el vídeo de hoy. Y pienso que Google y Facebook sin duda son las que aportan un mejor valor a los precios actuales, presentando como de costumbre los mejores ritmos de crecimiento en revenue y a la vez los PERs más bajos, cosa que no ha cambiado desde que hice mi vídeo con el ranking de las 5 FAANG de hace un año, que os dejo en la descripción. Sin embargo, dadas las regulaciones que se están dando en las grandes tecnológicas chinas, creo que Estados Unidos es menos probable ahora que nunca que regule de más tanto a Google como a Facebook, que son las que mayores riesgos han presentado en el pasado, en mi opinión. Y aún así, siguen cotizando más baratas que Apple y Microsoft y Amazon. Apple y Amazon, de hecho, creo que están en posiciones peores que hace un año, con la intensa batalla geopolítica y comercial entre Estados Unidos y China, afectando a estas dos compañías por encima del resto, en mi opinión. Y os explico por qué. Primero Apple, que depende muchísimo de China, ya que la inmensa mayoría de su producción se da ahí, y es el segundo mercado más grande de clientes, solo por detrás de Estados Unidos, y el que tendría mayores posibilidades de crecimiento en el futuro. Es curioso lo poco que estas incertidumbres afectan tanto a las acciones de Apple como a las del fabricante de vehículos eléctricos Tesla, que en mi opinión reflejan el nacionalismo de los inversores estadounidenses que solo ven riesgos en el lado chino, pero nunca en sus propias compañías. Amazon, por otro lado, se está viendo indirectamente perjudicado por la presión del gobierno chino hacia las tecnológicas, que en el caso de Alibaba se está traduciendo en una inversión brutal destinada a la expansión internacional, a través de AliExpress, Lazada y Alibaba.com, que amenazan con erosionar la cuota de mercado del gigante estadounidense, sobre todo en Europa. Pero viendo las subidas de las 5 gigantes tecnológicas en el último año, sin apenas correcciones, creo que el riesgo de una corrección en las FANG es bastante alto, y de hecho es posible que se esté dando ya mismo. Este pasado viernes, las 5 compañías cayeron severamente para sus estándares, y en cambio la mayoría de acciones medianas y pequeñas estadounidenses subieron o se quedaron planas, lo que podría indicar un reposicionamiento saliendo de las Big Cap hacia las Small Cap o incluso a las acciones chinas, que en su mayoría subieron intensamente el viernes. Así que de momento todas las FANG se quedan fuera. Vamos a ir por lo tanto con compañías de menor market cap. Vamos ahora con mi e-commerce favorita, el marketplace de los productos únicos y especiales. Me sorprendió saber que esta compañía americana ha pasado a formar parte de los fondos ARK Invest de Cathie Wood desde junio de este año. En particular forma parte del ETF ARKW, dedicado al Internet de próxima generación. Y la posición ha aumentado paulatinamente desde entonces y ya representa en torno al 1,8% del ETF. Estamos hablando de Etsy, que aunque tiene un PER relativamente alto de 60, representa una oportunidad de inversión de muy bajo riesgo, en mi opinión, con buen margen de beneficios de en torno al 20% y crecimiento en revenue en torno al 20% también en los siguientes años. Etsy es un peso pesado con ventajas competitivas tan fuertes que ni los mismísimos Amazon y Facebook han sabido quitarle cuota de mercado hasta el momento. Y no será porque no lo hayan intentado a través de Amazon Handmade y Facebook e Instagram Shops. El ratio precio-ventas de 13, por otro lado, no es excesivamente alto si lo comparamos con otras acciones de crecimiento, y si tenemos en cuenta que tiene un TAM actual en los cientos de billón. Etsy tiene aún mucha cuota de mercado que ganar en el sector de los productos únicos, hechos o diseñados a manos y antigüedades, ya que es un sector muy fragmentado y que aún sigue predominantemente offline. Además es un sector que en mi opinión va a seguir creciendo, dado que cada vez le damos más importancia a tener productos y prendas más personalizados y únicos, que reflejen mejor nuestra personalidad y nuestros gustos específicos, y también cada vez hay más creadores y emprendedores autónomos que se animan a vender por internet. Cambiamos ahora radicalmente de sector y nos pasamos al de la alimentación. Os traigo una acción que está bastante de moda entre los inversores particulares americanos, pero que aún así, sorprendentemente, cuenta con una capitalización bursátil por debajo de los 2 billones. Estamos en el segmento de la alimentación vegetariana, con bastante crecimiento en los últimos años y con buenas perspectivas de crecimiento para el futuro, sobre todo en el mundo occidental y entre las nuevas generaciones,
que cada vez se preocupa más y más por el impacto medioambiental y ético que supone el alto consumo de carne en sus sociedades. Tattooed Chef es uno de los mayores innovadores en el mundo de la alimentación actual, pero a diferencia de otros como Beyond Meat o Impossible Foods, no se centra tanto en unos pocos productos, sino que diversifica y aumenta su catálogo a una mayor velocidad, lo que le podría permitir mayores crecimientos que estas otras dos compañías, que se centran en los sustitutos de las hamburguesas de ternera principalmente. Tattooed Chef crece a unos ritmos más altos que Beyond e Impossible, y a la vez tiene un ratio precio-ventas inferior, de 9, frente a los 15 de Beyond, lo que la hace bastante interesante como posible inversión en el sector de los sustitutivos de la carne. Sin embargo, uno de los principales problemas del sector de la alimentación es la fuerte competencia existente y los bajos márgenes de beneficios, que hacen que se den pocos casos de empresas nuevas que penetren en el sector. Y cuando lo hacen no suelen rascar grandes cantidades de beneficios. Aún así, con crecimientos en revenue estimado por los analistas del 60% este año y del 35% en 2022, invertir en Tattooed Chef es un riesgo que muy posiblemente valga la pena tomar. La última de las 5 empresas de hoy es la que tiene el ratio precio-ventas más bajo de las 5. ¿Significa esto que es la que menos crecimiento tiene por delante? ¿O que sus márgenes de beneficio serán los más bajos cuando madure el sector? Muy posiblemente ninguna de estas dos cosas sea cierta, ya que Peloton, el líder del fitness conectado y del ejercicio físico online, tiene mucho crecimiento por delante, y su margen de beneficios a futuro no estará por debajo del 20% en mi opinión. Con un ratio precio-ventas de 7,73 y un revenue de tan solo 4 billion en un mercado potencial difícil de estimar, las oportunidades que nos brinda Peloton no las vamos a encontrar muy a menudo en empresas americanas. Pionero y líder del sector con unos ratios de satisfacción del cliente superiores a Apple y Tesla, una tasa de abandono bajísima para el sector del ejercicio físico y una imagen de marca potentísima, es difícil de imaginar que el precio de las acciones de esta compañía se mantenga mucho más tiempo en torno a los $100 por acción. De momento en los foros de inversión se ven muchos escépticos respecto a las acciones de Peloton, especulando con bajadas terribles y de crecimientos en revenue cuando se pase la pandemia, lo que hace que muchos short sellers se ceben con esta compañía. La realidad por el momento es que este año fiscal, que acaba a finales de junio de 2022 para Peloton, los analistas esperan un crecimiento en revenue del 35% y el siguiente año un buen 28%. Grandes crecimientos que son muy verosímiles teniendo en cuenta las posibilidades de expansión de Peloton a otros productos y servicios, que se va viendo con su anuncio de su propia marca de ropa hace unas semanas y su expansión a productos como cintas de correr y posiblemente en el futuro máquinas de remo. Como os he dicho, las acciones americanas cotizan a múltiplos mucho más exigentes que sus equivalentes chinas, lo que hace que, en mi opinión, las mejores oportunidades las encontremos actualmente en China. Pero para los que queráis invertir en acciones fuera del país asiático, espero que este vídeo os haya servido. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.